Buenos días a todos. Hoy vamos a profundizar en un tema que ha generado debate durante siglos. ¿Puede un cristiano beber alcohol? Es una pregunta compleja, estrechamente relacionada con la interpretación bíblica, las normas culturales y las convicciones personales. Para comprender lo que realmente dice la Biblia sobre el alcohol, primero debemos retroceder en el tiempo. Imaginen un mundo sin supermercados ni refrigeradores. En este mundo, la conservación de alimentos y bebidas era fundamental, y la fermentación desempeñaba un papel esencial. El alcohol, especialmente el vino y la cerveza, no era solo un elemento social, sino un alimento básico en la dieta antigua. Las fuentes de agua en la antigüedad no siempre eran seguras, a menudo estaban contaminadas con bacterias dañinas. Las bebidas fermentadas, gracias a su contenido de alcohol, representaban una alternativa más segura. Los vinos y cervezas de la antigüedad eran mucho menos fuertes, a menudo diluidos con agua. Por lo tanto, al comenzar nuestro análisis de la postura de la Biblia sobre el alcohol, es crucial tener en cuenta este contexto histórico. Para comprender la perspectiva de la Biblia sobre el alcohol, es importante recordar que no fue escrita de forma aislada. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, surgió del mundo del antiguo Israel, una cultura donde el vino tenía un profundo significado religioso y social. El vino era considerado un regalo de Dios, un símbolo de alegría, celebración y bendición. En el Nuevo Testamento presenciamos el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, donde transforma el agua en vino. Sin embargo, esta visión positiva del alcohol no estaba exenta de advertencias. La Biblia también contiene fuertes advertencias contra sus abusos. La embriaguez, la gula y el exceso son constantemente condenados en todas las Escrituras. Es esta perspectiva equilibrada que reconoce tanto los aspectos positivos como los negativos del alcohol, la que es esencial comprender. La Biblia, escrita a lo largo de los siglos y en diversos contextos culturales, aborda la complejidad del consumo de alcohol. La Biblia hebrea o Antiguo Testamento utiliza principalmente la palabra yayin para referirse al vino. Este término abarca tanto el zumo de uva fermentado como el no fermentado, y su significado preciso a menudo depende del contexto. En algunos casos, yayin se refiere al zumo de uva fresco, una bebida dulce y sin alcohol disfrutada por todos. Sin embargo, en otros pasajes, especialmente aquellos que mencionan fiestas, celebraciones o rituales religiosos, yayin probablemente se refiere a vino fermentado que contiene alcohol. Avancemos hasta el Nuevo Testamento, escrito en griego koine, la lengua común del Imperio Romano. Allí encontramos la palabra oinos, también traducida como vino. Comprender estos matices lingüísticos es esencial para interpretar los pasajes bíblicos sobre el alcohol. Para analizar correctamente la postura de la Biblia sobre el alcohol, primero debemos comprender los términos que utiliza. Yayin del Antiguo Testamento y oinos del Nuevo Testamento son los protagonistas aquí. Estos términos no son unívocos, engloban tanto bebidas alcohólicas como no alcohólicas. En muchos casos, yayin hace referencia al jugo de uva fresco. Sin embargo, en otros contextos, especialmente aquellos que involucran fiestas y ceremonias religiosas, yayin probablemente se refería a vino fermentado. Del mismo modo, el oinos del Nuevo Testamento puede significar tanto vino como jugo de uva. Esta comprensión fundamental sienta las bases de nuestra exploración más profunda de las enseñanzas bíblicas sobre el alcohol. El relato bíblico sobre el alcohol no es único. Reconoce el papel del vino en las celebraciones y los rituales religiosos, a la vez que advierte sobre sus abusos. Por ejemplo, el Salmo 104, versículo 15, alaba a Dios por haber creado el vino que alegra el corazón del hombre. Sin embargo, la Biblia también advierte sobre los peligros del exceso. Los Proverbios, capítulo 23, versículos 29 al 35, describen de manera impactante los males de la embriaguez. Esta advertencia se repite en el Nuevo Testamento, donde Pablo aconseja en Efesios, capítulo 5, versículo 18, «No os embriaguéis con vino, que es disolución». Esta perspectiva equilibrada es esencial para comprender la enseñanza bíblica global sobre el alcohol. El Antiguo Testamento está repleto de historias que ilustran las consecuencias del abuso del alcohol. Uno de los primeros ejemplos es el de Noé, quien después del diluvio plantó una viña y se embriagó con su vino.
Su embriaguez trajo vergüenza y discordia familiar, ilustrando cómo el alcohol puede conducir a problemas personales y relacionales. Otro ejemplo notable es la historia de Lot y sus hijas en Génesis, capítulo 19, versículos 30 a 33. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot lo embriagan y cometen incesto. Estas historias, junto con otros proverbios y advertencias proféticas, resaltan la postura prudente del Antiguo Testamento con respecto al alcohol. Reflejan una profunda conciencia de su potencial para conducir a la decadencia moral y social, subrayando la necesidad de la moderación y el autocontrol. El Nuevo Testamento continúa con el enfoque matizado del Antiguo Testamento con respecto al alcohol, reflejando las normas culturales de su época, a la vez que proporciona directrices para la conducta cristiana. Jesús y los apóstoles vivían en una sociedad donde el vino era parte integral de la vida cotidiana y las festividades. La participación de Jesús en eventos sociales donde se servía vino, como las bodas de Caná, indica una aceptación cultural del consumo moderado de alcohol. Las cartas de Pablo también ofrecen una visión de las actitudes de los primeros cristianos hacia el alcohol. En su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, Pablo aconseja a Timoteo que use un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Sin embargo, Pablo también advierte contra la embriaguez, como se ve en Efesios, capítulo 5, versículo 18, y en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Este enfoque ofrece a los cristianos de hoy un marco para abordar su propia relación con el alcohol, guiados por los principios bíblicos y la comprensión cultural. El mundo cristiano es un mosaico de confesiones, cada una con su historia, sus tradiciones y sus interpretaciones de las Escrituras. Esta diversidad se refleja en el abanico de posiciones sobre el consumo de alcohol, formando un espectro que va desde la abstinencia total hasta la aceptación de un consumo moderado. Algunas confesiones, a menudo arraigadas en tradiciones protestantes como los bautistas y los pentecostales, abogan por la abstinencia total de alcohol. Se refieren a los versículos que subrayan los peligros de la embriaguez y la importancia de la sobriedad. En el otro extremo del espectro, encontramos confesiones como la católica y la anglicana, que generalmente adoptan una postura de moderación. Reconocen las advertencias bíblicas contra la embriaguez, pero también destacan el contexto cultural y los casos en que el alcohol se presenta bajo una luz positiva. Esta perspectiva hace hincapié en la responsabilidad individual, el dominio propio y el disfrute de los dones de Dios dentro de unos límites razonables. Para aquellos que abogan por la abstinencia, la decisión a menudo proviene de un lugar de amor y preocupación. Ven los efectos devastadores del abuso del alcohol, familias rotas, adicción, problemas de salud, y creen que la abstinencia total es la mejor manera de proteger a las personas y comunidades del daño. Los versículos que enfatizan los peligros de la embriaguez, como Proverbios, capítulo 20, versículo 1, el vino es burlador, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerre no es sabio, tienen un peso importante en su interpretación. Además, muchos defensores de la abstinencia destacan la importancia de ser templos del Espíritu Santo, como se indica en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Creen que mantener nuestros cuerpos libres de sustancias intoxicantes es un acto de adoración y administración responsable. Esta visión enfatiza la disciplina espiritual y la pureza que representa la abstinencia. Este legado histórico continúa influyendo en la postura de muchas iglesias en la actualidad. Aquellos que abogan por la moderación a menudo destacan la representación matizada del alcohol en las Escrituras. Sostienen que si bien la Biblia condena la borrachera, no prohíbe explícitamente el consumo de alcohol en general. Citan pasajes donde el vino se presenta como un don de Dios, como en el Salmo 104, versículos 14 y 15. Él hace producir el vino que alegra el corazón del hombre. El milagro de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino, se cita a menudo como prueba de que Jesús no consideraba el consumo moderado de alcohol como algo intrínsecamente malo.
Esta perspectiva enfatiza la importancia de interpretar las Escrituras en su contexto cultural e histórico. Además, quienes defienden la moderación insisten en la importancia de la responsabilidad personal y el dominio propio. Citan versículos como Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, que mencionan el dominio propio como un fruto del Espíritu. La cuestión de si un cristiano puede beber alcohol no es algo a lo que se pueda responder de manera simple y universal. La Biblia presenta un panorama complejo, reconociendo tanto los beneficios como los peligros potenciales del alcohol. Al final, es una cuestión de conciencia personal, guiada por una reflexión en oración sobre las Escrituras, una comprensión del contexto cultural y un compromiso de honrar a Dios con nuestras decisiones. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 14, aborda una cuestión similar con respecto al consumo de carne ofrecida a los ídolos. Él enfatiza que cada uno debe actuar según su propia conciencia, sin juzgar ni condenar a otros por sus convicciones. Este principio de libertad cristiana también se aplica al debate sobre el alcohol. Busquemos vivir nuestra fe de una manera que refleje amor, sabiduría y un compromiso de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Exploremos algunos ejemplos de la Biblia sobre el consumo moderado de alcohol. El vino formaba parte de las comidas, celebraciones y rituales religiosos. En Deuteronomio, capítulo 14, versículo 26, Dios dice: «Y darás ese dinero por todo lo que deseará tu alma, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que te pidiere tu alma, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, y te alegrarás tú y tu familia». El vino era considerado una bendición que debía disfrutarse con gratitud y alegría. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7 nos dice: «Ve, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón». Disfrutar del vino con moderación era visto como algo agradable a los ojos de Dios. Si bien la Biblia ofrece ejemplos de consumo moderado de alcohol, es igualmente importante examinar los casos en los que el consumo excesivo conduce a consecuencias negativas. Estos relatos de advertencia nos recuerdan poderosamente los peligros potenciales del abuso del alcohol y la importancia de ejercer autocontrol. La historia de la embriaguez de Noé, que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 9, versículos 20 al 27, es un ejemplo temprano del poder destructivo del alcohol. Tras el diluvio, Noé planta una viña y se embriaga, lo que lleva a la vergüenza, la discordia familiar y una maldición sobre sus descendientes. Este relato subraya la importancia de la moderación y el riesgo, incluso para los individuos justos, de sucumbir a las tentaciones del exceso. Del mismo modo, el libro de Proverbios está repleto de advertencias sobre los peligros de la embriaguez. Proverbios, capítulo 20, versículo 1, advierte: «El vino es escarnecedor, las bebidas fuertes alborotadoras. Cualquiera que se entre a ellas no es sabio». Este proverbio, entre muchos otros, destaca los efectos destructivos del alcohol en el juicio, el comportamiento y las relaciones. Estos pasajes sirven como recordatorios atemporales de que, si bien el alcohol en sí mismo puede no ser intrínsecamente malo, su abuso puede tener consecuencias devastadoras. El voto de Nazareo en el Antiguo Testamento implicaba la abstinencia del alcohol, la prohibición de cortarse el pelo y de entrar en contacto con los muertos. Sansón, un juez de Israel, es el nazareo más famoso, conocido por su fuerza sobrehumana. El voto de Nazareo era voluntario, y no una obligación para todos los israelitas. Era un acto personal de consagración y no un mandato universal de abstinencia. En nuestra exploración de las Escrituras, examinando las representaciones positivas y negativas del alcohol, una cosa se vuelve innegable. La cuestión va mucho más allá del simple contenido de la botella. El mensaje de la Biblia no trata solo de lo que bebemos, sino de cómo vivimos, cómo amamos y cómo honramos a Dios en todas las cosas. El tema dominante es el del dominio propio, la sabiduría y un corazón que busca sinceramente la voluntad de Dios. Ya sea que elijamos la abstinencia o el consumo moderado,
Nuestra motivación debe provenir del deseo de vivir una vida agradable a Dios. El apóstol Pablo nos lo recuerda. Así que, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pregúntense, ¿qué significa vivir una vida de amor, dominio propio y devoción a Dios? Bueno, hemos abordado muchos temas, ¿verdad? Nos hemos sumergido en la historia, las escrituras, las diferentes interpretaciones. Pero ¿cómo se traduce todo esto en nuestras vidas hoy como cristianos modernos? Vivimos en un mundo de aperitivos, celebraciones y pasillos de supermercado llenos de todo tipo de bebidas. La Biblia no es un libro de reglas. Nos ofrece principios, sabiduría y una relación con Dios. Abordad el tema del alcohol con cuidado. Si sois propensos a la adicción, considerad la abstinencia. Si bebéis, hacedlo con moderación. La verdadera libertad en Cristo consiste en vivir de una manera que honre a Dios. En un mundo que a menudo glorifica el consumo de alcohol, elegir abstenerse puede parecer ir contracorriente. Podrías sentir cierta presión por parte de amigos, compañeros de trabajo o incluso familiares que no comprenden tu elección. Pero créeme, hay una fuerza y una libertad inmensas en mantenerse fiel a tus convicciones. Recuerda que tu identidad se encuentra en Cristo, y no en lo que bebes o dejas de beber. Decir no al alcohol no te hace menos divertido, menos sociable o menos cristiano. Puede despertar curiosidad, puede llevar a conversaciones interesantes, y eso es algo bueno. Tómalo como una oportunidad para compartir tu fe y explicar por qué has tomado esta decisión. Y si te encuentras en situaciones en las que te sientes incómodo, no dudes en irte. Rodéate de hermanos y hermanas en Cristo que apoyen tu decisión y puedan animarte. Recuerda que los verdaderos amigos respetarán tus elecciones, incluso si no las comprenden completamente. La libertad de abstenerse no se trata solo de evitar el alcohol, se trata de vivir tu fe con valentía e integridad, incluso cuando eso signifique ir contracorriente. Ahora bien, si decides beber alcohol, recuerda que la moderación y la sabiduría son fundamentales. Como cristianos, nuestra conducta siempre debe ser intachable, reflejando el amor y la gracia de Cristo. Esto significa ser conscientes de nuestro consumo, conocer nuestros límites y nunca dejar que el alcohol controle nuestro comportamiento. Las situaciones sociales pueden ser delicadas. Podríamos sentirnos presionados a seguir el ritmo de los demás o a beber más de lo que consideramos razonable. Recuerda que es totalmente aceptable rechazar cortésmente otra copa. No necesitas justificarte, un simple "no, gracias, estoy bien" es suficiente. Y hablando de eso, ¿por qué no ser el conductor designado de vez en cuando? No solo es una elección responsable, sino que también te permite servir a los demás y asegurarte de que todos lleguen a casa sanos y salvos. Es una forma tangible de mostrar amor y cuidado por nuestros amigos y de ser un testimonio del amor de Cristo en acción. Recuerda, la libertad de participar no es una licencia para excedernos. Es una oportunidad de disfrutar de los dones de Dios responsablemente y de ser una influencia positiva en todos los entornos sociales. Aquí estamos. La cuestión de si un cristiano puede beber alcohol no es sencilla, ¿verdad? Es una cuestión de conciencia personal, de comprensión de las Escrituras y de mucha sabiduría. Pero si hay algo que espero que recuerden de todo esto es esto: no se enreden en debates legalistas. No juzguen a su hermano o hermana en Cristo por sus decisiones y no dejen que otros dicten las suyas. Ofrezcan gracia, comprensión y recuerden, lo más importante es nuestra relación con Dios y entre nosotros. Amen a Dios, amen a su prójimo. Ese es el corazón del Evangelio y eso es lo que debería guiarnos en todo, ¿no creen? Ya sea que elijan abstenerse o participar, háganlo con la conciencia tranquila, buscando honrar a Dios en todo lo que hacen. Recuerden, la verdadera libertad en Cristo no reside en lo que bebemos, sino en quienes somos en Él, amados, perdonados y capaces de vivir una vida que dé testimonio a otros de su bondad y su gracia. Brindemos por eso. Hemos caminado por un verdadero viñedo de pensamientos y perspectivas. Desde el antiguo Israel hasta nuestro mundo moderno, hemos explorado la postura de la Biblia sobre el alcohol y sopesado los argumentos. La decisión final reside en los espacios silenciosos de tu corazón. Es una conversación entre tú y Dios,
guiada por el Espíritu Santo y por el deseo de honrarlo. No tengas miedo de enfrentarte a preguntas y de buscar la sabiduría. Escucha la voz suave y apacible de Dios que te guía. Dios se alegra de nuestra singularidad y de nuestro deseo sincero de seguirlo. La Biblia rara vez ofrece respuestas simplistas, en blanco y negro, y saben, eso es normal. Es en estas zonas grises donde nuestra fe realmente cobra vida, nos desafía a enfrentarnos al corazón de Dios. El debate sobre el alcohol nos invita a abrazar esta complejidad. Seguir a Jesús es cultivar un corazón de entrega, humildad y amor. Lo que podría ser un obstáculo para uno podría ser una libertad para otro. Todos estamos en diferentes etapas de nuestro camino de fe. Acerquémonos a estas zonas grises con gracia y humildad. Hablando de unidad, es fundamental como cuerpo de Cristo que abordemos este tema y cualquier otro que pueda dividirnos con amor y respeto. El enemigo no desea nada más que vernos divididos, peleando y juzgándonos unos a otros por asuntos que palidecen en comparación con el amor que nos une en Cristo. Comprometámonos de forma consciente a fomentar un ambiente de comprensión y gracia en nuestras iglesias y comunidades. Esforcémonos por ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira cuando nos encontremos con puntos de vista diferentes sobre el alcohol o cualquier otro tema. Recordemos que no nos corresponde juzgar o condenar a aquellos que tienen convicciones diferentes. Nuestro llamado es amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó, mostrar una gracia abundante y caminar juntos con humildad, reconociendo que todos somos compañeros en este viaje de fe. Que nuestras conversaciones estén marcadas por la amabilidad, nuestros desacuerdos sazonados con gracia y nuestros corazones unidos en el amor compartido por Cristo y el deseo de ver su reino venir. A medida que llegamos al final de esta reflexión, me gustaría dejarles con un brindis no al alcohol en sí, sino a la libertad que tenemos en Cristo, la libertad de elegir, la libertad de estar en desacuerdo, la libertad de amarnos y de apoyarnos mutuamente incluso cuando nuestras convicciones difieren. Brindemos por la responsabilidad que se deriva de esta libertad, la responsabilidad de tomar decisiones sabias, de honrar a Dios con nuestros cuerpos y nuestras mentes, y de ser conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás. Y por último, levantemos nuestras copas por el amor que debe caracterizarnos como discípulos de Cristo, un amor que trasciende las diferencias, abraza la diversidad y busca el bien de los demás antes que el nuestro. Que nuestro camino esté guiado no por un espíritu de juicio o de legalismo, sino por corazones llenos de gracia, de compasión y por un profundo deseo de reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos.